Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí presentar a Camilo, quien nos va a hablar de su trabajo final de tesis. Él trabajó con imágenes de radar y redes neuronales. Él le va a contar muy bien. Agradezco también a los jurados acá presentes, a Iván Degano y a Mauro Chaparro por la predisposición y sus devoluciones. ¿Sí? Han sido de gran utilidad, incluso nos han hecho pensar cosas que no teníamos pensado en la tesis, así que muchas gracias y bueno, los dejo en presencia de Camilo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir a escuchar la defensa de tesis. Gracias a mi director, Aureliano Guerrero, y a mi corrector, Agustina Malfitano, y a los jurados por haber leído la tesis y haberme encomendado las correcciones. Bueno, la tesis se titula Segmentación de imágenes SAR mediante el uso de redes neuronales convolucionales aplicadas en la detección y seguimiento de incendios. Esta presentación va a estar estructurada en los siguientes ítems. Primero les voy a contar una introducción acerca de la problemática actual de incendios forestales en la Argentina. Luego especificaré los objetivos de la tesis. La sección de materiales y métodos va a estar separada en dos secciones. En primer lugar, les contaré un poco acerca del preprocesamiento estadístico de imágenes SAR. Y en segundo lugar, presentaré el modelo de redes neuronales convolucionales, que los modelos con los que vamos a trabajar se basan en esta tecnología. Finalmente, les mencionaré los resultados, conclusiones y perspectivas del trabajo. Desde el año 2020 a la fecha, se vieron afectadas por incendios forestales cerca de 2,45 millones de hectáreas en la Argentina. Recientemente, la superficie afectada por el fuego en la provincia de Corrientes superó el millón de hectáreas, lo que equivale a un 12% del territorio provincial. Esto trae consecuencias ambientales debido a la pérdida de biodiversidad y a la desertificación del suelo, económicas, ya que las actividades agropecuarias y ganaderas también se ven afectadas, y sociales, debido a que estos incendios también afectan a la salud de las personas y pueden llegar a dañar las viviendas que se encuentran cerca de las zonas afectadas. El monitoreo satelital surge como una estrategia para combatir esta problemática, ya que permite tener un seguimiento de las zonas afectadas a través del uso de la teledetección. La teledetección se define como la técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Cuando hablamos de sensores remotos, vamos a distinguir entre dos tipos: los sensores pasivos, que se limitan a recibir energía proveniente de un foco exterior a ellos, y los sensores activos, que son capaces de emitir su propia energía. En la figura podemos diferenciar y asociar a los sensores pasivos, son los sensores ópticos, que lo que hacen es detectar la energía que refleja la superficie terrestre del Sol y así pueden reconstruir una imagen. Y los sensores activos son los que utilizan la tecnología del radar. Cuando hablamos de energía nos vamos a referir a ondas electromagnéticas. Podemos definir cualquier tipo de energía en función de su longitud de onda. En la figura podemos ver una onda electromagnética que está compuesta por dos campos ortogonales entre sí, el campo eléctrico y el campo magnético. Y cuando hablamos de longitud de onda nos referimos en la distancia entre dos picos sucesivos de la onda. El espectro electromagnético es la sucesión continua de valores de longitud de onda. También vamos a hablar de bandas espectrales. ¿Sí? Por más que el espectro sea una sucesión continua de valores de longitud de onda, se suele dividir en bandas en las cuales la radiación tiene un comportamiento similar. En la figura podemos ver las distintas regiones del espectro, desde las longitudes de onda más cortas a las longitudes más largas, pasando por la región de rayos gamma, rayos X y llegando al espectro visible, que es la región del espectro en las cuales nuestros ojos son sensibles y podemos detectar. Y si seguimos aumentando la longitud de onda, nos llegamos a la región de las microondas.
observamos que de toda la región del espectro electromagnético, nuestros ojos solamente pueden captar una pequeña región. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del problema de segmentación? ¿Qué quiere decir segmentar una imagen? En el ejemplo, supongamos que tenemos una imagen que la visualizamos como una grilla con distintas ubicaciones, donde cada una de estas ubicaciones es lo que llamamos píxel. La tarea de segmentar va a ser asignar una etiqueta a cada uno de estos píxeles, es decir, clasificar en alguna de las clases temáticas que nos interesen. En este ejemplo, este es un ejemplo de dos imágenes ópticas con presencia de fuego, y al lado derecho podemos ver las máscaras segmentadas de esta imagen, donde en las ubicaciones que hay presencia de fuego se etiqueta con un 1, y si no hay fuego se etiqueta con un 0 y genera estas imágenes donde se ven las ubicaciones. En la tesis vamos a estar interesados en segmentar imágenes de incendios forestales, es decir, clasificar cada uno de los píxeles con las dos clases temáticas, fuego o no fuego. Si queremos abordar este problema trabajando con imágenes ópticas, vamos a tener limitaciones que se pueden observar en esta imagen. La primera son las columnas de humo. En el transcurso de un incendio forestal se generan columnas de humo que dificultan la visualización de la escena y dificultan el proceso de intentar segmentar la imagen. La nubosidad, ya que los sensores ópticos se ven dificultados a intentar, cuando la cubierta nubosa está. Cuando hay cubierta nubosa, el sensor óptico no tiene la capacidad de ver. Y que es un sensor pasivo, con lo cual solamente puede capturar imágenes durante el día y por medio de la luz solar. Con lo cual, resulta interesante utilizar alguna otra tecnología para abordar esta problemática. El radar SAR, radar de apertura sintética, SAR por sus siglas en inglés, es un dispositivo que opera en la región de las microondas de forma activa. Emite señales sobre la región de interés, recibe parte de esta energía que es retrodispersada y detecta la intensidad y la distancia. Una imagen SAR va a ser una imagen obtenida con satélites que cuentan con esta tecnología. Y en la figura se puede ver cómo es la adquisición de una imagen de un satélite observando con vista lateral la superficie terrestre. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con satélites que cuenten con un radar SAR? Bueno, son independientes de la luz solar, ¿sí? Son sensores activos, con lo cual pueden captar imágenes tanto de día como de noche. Son independientes de las condiciones climáticas. Al trabajar en la región de las microondas se pueden atravesar la cubierta nubosa. Y en particular, para el problema de incendios, tienen la capacidad de atravesar las columnas de humo. Las desventajas de esta tecnología, como se puede ver en esta imagen SAR, es que tienen una enorme dificultad de la interpretación visual. Las imágenes están caracterizadas por esta especie de ruido que se denomina speckle, que se produce debido a la interferencia electromagnética en el proceso de captación de la imagen. Tenemos este granulado entonces a lo largo de toda la imagen que nos dificulta interpretarla, y para entender el contenido de la imagen es necesario realizar estimaciones estadísticas de la distribución de las mismas. Bueno, ya mencionamos, entonces las imágenes SAR se van a caracterizar por el ruido speckle, por el coeficiente de backscatter o retrodispersión, que va a ser la fracción entre la energía que emitimos y la energía que vuelve a reflejada del radar. Y podemos expresar este coeficiente utilizando la ecuación 1 como el cociente entre ambas energías. Y usualmente se trabaja en la unidad de decibeles, con lo cual queda expresado como en la ecuación 2. También vamos a hablar de polarizaciones, que se refiere a la orientación del campo eléctrico de la radiación transmitida o recibida. Vamos a tener 4 posibilidades. ¿Sí? El radar puede emitir el pulso electromagnético en polarización vertical o horizontal y recibirlo en cualquiera de las dos orientaciones. Entonces, una superficie va a quedar caracterizada por una matriz con 4 coeficientes. Esto no quiere decir que todos los satélites tengan la capacidad de emitir y recibir en cualquiera de las polarizaciones. Por ejemplo, el satélite Sentinel-1, que es con el que vamos a utilizar imágenes, solamente puede emitir en polarizaciones verticales y recibir tanto en horizontal como vertical.
objetivos del trabajo de esta tesis. El primer objetivo fue estudiar la distribución estadística que modela la variable aleatoria de intensidad de la retrodispersión en imágenes SAR. Para plantear este modelo, lo que se planteó fue una función de densidad que se utilizó un modelo multiplicativo en el cual se modeló el ruido espectro y el coeficiente de backscatter, y el retorno de la intensidad se va a responder a la multiplicación entre esos dos fenómenos. Otro de los objetivos fue estimar los parámetros que representan las clases temáticas fuego y no fuego, definir funciones de pertenencia a estas clases temáticas, incorporar en una nueva banda del conjunto de datos las funciones de pertenencia y, por último, segmentar imágenes combinando esta información del procesamiento estadístico y el uso de redes neuronales convolucionales. El conjunto de datos con el que trabajamos se utilizaron datos de una zona de Canadá, de un incendio forestal que hubo en el año 2019, en el cual se quemaron 350.000 hectáreas. Y trabajamos con estos datos ya que las máscaras segmentadas de este incendio fueron provistas por los integrantes del artículo de la revista Nature del año 2020, los cuales hicieron un estudio de segmentación de imágenes SAR, combinando datos ópticos y mediciones de campo para generar las máscaras. Esta es una imagen Sentinel-1 en la polarización BH de la zona afectada por el incendio. Esta es en la polarización BB de la misma zona. Y esta es la máscara que nos fue provista. La idea del trabajo entonces fue recortar las imágenes que pudimos descargar del satélite y trabajar con pequeños parches de las imágenes, utilizando la máscara que nos fue provista, dividir nuestro conjunto de datos en dos. Con una parte de los datos nos vamos a ajustar nuestro modelo y con la otra parte de los datos vamos a testear a ver qué tan bien segmenta las imágenes. Una variable aleatoria con distribución G sub I0, parámetros alfa gamma, es aquella que tiene como función de densidad y función de distribución las expresiones 4 y 5. De acuerdo a los trabajos de Bustos, Lucini y Freire y a la tesis doctoral de Aureliano Herrero, este modelo, esta función de densidad se puede utilizar como modelo universal para los datos del retorno de intensidad. La distribución G sub I0 con parámetros alfa y gamma, se puede ver que el parámetro gamma es un parámetro de escala, con lo cual podemos tomarlo como 1 sin problemas. Y la función de densidad va a quedar solamente descrita por el parámetro alfa, que se conoce como parámetro rugosidad, ya que es el que describe la superficie terrestre. ¿Sí? De acuerdo a los valores que toma alfa, va a representar diferentes cubiertas. Con lo cual, la función de densidad va a quedar expresada como la ecuación 6, tomando gamma igual a 1. Y nuestra tarea fue estimar los parámetros alfa sub fuego y alfa no fuego. Es decir, estimar los parámetros de rugosidad que representan las dos clases temáticas, fuego o no fuego. Para la estimación de parámetros utilizamos los siguientes métodos: máxima verosimilitud, estimador de los momentos y m-estimador. Para la estimación por máxima verosimilitud, tomamos una muestra X sub I de retorno de intensidades. ¿Sí? Esta muestra contamos con la muestra ya que tenemos las máscaras que nos fueron provistas y podemos identificar en las ubicaciones que están marcadas por fuego la intensidad que tienen los píxeles en cada una de esas ubicaciones. Planteando la función de verosimilitud, la tarea es encontrar el alfa que maximice esta función, que es equivalente a maximizar el logaritmo de la función, ya que el logaritmo es una función creciente. Y bueno, podemos derivar e igualar a 0 esa expresión y así obtener el valor alfa de máxima verosimilitud. Para el estimador de los momentos utilizamos la expresión que tienen los momentos de orden K de esta distribución. Si tomamos gamma igual a 1 y K igual a 1, ya que vamos a trabajar con el momento de orden 1, podemos encontrar la expresión de la esperanza de la variable aleatoria. Y despejando el valor de alfa y utilizando como estimador de la esperanza x barra, encontramos el estimador de los momentos con la expresión 11. Con el método del n estimador
se puede hallar iterativamente utilizando algún algoritmo del punto fijo, planteando ese cociente, donde W se define utilizando función de Hoover y S1 es la función score. Esto se puede resolver iterativamente, encontrar el valor de alfa, y como primer valor para comenzar el método de iteración se puede utilizar, por ejemplo, el de máxima verosimilitud. Para el detalle de estas cuentas, revisar la bibliografía sugerida. Bueno, una vez que se hicieron las estimaciones, obtuvimos estos valores para los parámetros del fuego en las dos polarizaciones, BH y BB. Y con ellos definimos la función de pertenencia que llamamos G subfuego BH. La idea de esta función es que, dada una intensidad en la polarización BH, nos puede decir cuál es el grado de pertenencia de ese píxel a la clase temática fuego. Se define como el cociente entre F subfuego BH y la suma de F fuego BH y F no fuego BH, y a lo que llamamos como F fuego BH es a la densidad de distribución con parámetro alfa fuego BH, que fue el que estimamos. Análogamente definimos la función en la pertenencia continua en la banda BB, utilizando el otro parámetro estimado. Si graficamos estas funciones de pertenencia, las dos polarizaciones, de acuerdo a la intensidad que se toman los píxeles, estas asignan un grado de pertenencia a las clases, cada una de las clases temáticas. Podemos ver que en intensidades más bajas, el grado de pertenencia al fuego es mayor, en las dos polarizaciones. También definimos lo que llamamos pertenencia discreta, que se da por la composición entre la función característica del intervalo medio 1 y las pertenencias continuas previamente definidas. La idea de utilizar estas pertenencias fue generar un canal de información para las imágenes que tenga valores binarios, solamente 1 o 0, mientras que la pertenencia continua tiene valores que van desde 0 hasta 1. Con lo cual, lo que hicimos fue añadir esta etapa de preprocesamiento, utilizando la información de las funciones de densidad de la retrodistorsión de las imágenes SAR, y generar este tercer canal de información de acuerdo a la función de pertenencia que utilicemos. Con este tercer canal, recordemos que tenemos las polarizaciones BH y BB, agregamos un tercer canal de acuerdo a la función de pertenencia que utilicemos, y esa va a ser nuestra entrada para la red neuronal que nos va a ayudar a segmentar las imágenes. Bien, las redes neuronales son un modelo matemático con el objetivo de aproximar alguna función. Esta área se desarrolla desde la década de 1940, pero en el último tiempo, con la Big Data y la mayor capacidad de procesamiento computacional tuvieron más relevancia y mayor popularidad. Y estamos entrando en lo que se conoce como una era de Big Data espacial, donde cada vez hay mayores agencias espaciales generando datos de la superficie terrestre. Uno de los ejemplos más sencillos de red neuronal es el que se conoce como perceptrón. Para ilustrar el modelo, imaginemos la siguiente situación. Una persona tiene que decidir si se muda de la ciudad en la que vive. La persona se da cuenta, y ponemos estas 4 variables, que su salario no es muy alto, su estabilidad laboral es mala, la comodidad de su vivienda es muy buena, y los vínculos humanos que tiene en su ciudad son muchos. Supongamos que podemos representar estas variables asignando un valor cuantitativo de acuerdo a si la variable es buena. Si la persona considera que es buena, le damos un valor positivo y alto, y si es mala, le damos negativo y bajo. También podemos asignar pesos de acuerdo al orden de importancia que la persona le dé a cada una de estas variables. Si fijamos un umbral de decisión, al principio arbitrario, definimos U igual a 15. Si planteamos esta suma ponderada, analizamos si supera o no el umbral de decisión. En este caso, por los valores que pusimos, supera el umbral, con lo cual la decisión sería que se queda en la ciudad. ¿Sí? Esto se puede representar vectorialmente como el producto escalar entre los vectores de X y W, donde W son los pesos y X son las variables de entrada. Y utilizamos la función
por tramos, que nos da como 1 o 0, de acuerdo a si el producto escalar supera o no el umbral. Si llamamos b a menos u, b igual a menos u, podemos reescribir la función de esta forma. Y este es el modelo del perceptrón, ¿sí? Que consiste en una sola neurona con una sola capa, donde tenemos los parámetros w y I se denominan peso, y el parámetro b se denomina sesgo, y a la función que aplicamos, luego de realizar el producto ponderado y sumar el sesgo, se denomina función de activación. Las funciones de activación suelen ser no lineales, porque si eligiéramos una función lineal, todo el modelo sería lineal y la capacidad de representatividad sería muy limitada. Y estos son algunos ejemplos de funciones de activación que se suelen utilizar en redes neuronales. Esta idea se puede extender a lo que se conoce como perceptrón multicapa, donde en vez de tener una sola neurona y una sola capa, podemos tener múltiples capas y múltiples neuronas por cada capa. Todas las neuronas van a estar totalmente conectadas con las neuronas de la capa anterior y la capa siguiente. Y en el ejemplo que nosotros planteamos, los pesos los asignamos manualmente. Esto no es una forma práctica de trabajar. La idea es, si tenemos un conjunto de datos, que llamamos conjunto de entrenamiento, la idea va a ser intentar encontrar los parámetros que mejor se ajusten a este conjunto de datos para luego poder generalizar el modelo y trabajar con otros datos. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos etiquetados, es decir, datos que tenemos los valores de entrada y sabemos cuáles tienen que ser la salida. La tarea entonces es encontrar los parámetros que mejor se ajusten a este conjunto de datos. Entonces, para entrenar la red, lo que uno tiene que hacer es definir una función de pérdida, ¿sí? Una función que nos mida el error que cometemos en el conjunto de entrenamiento. Y una vez que seleccionamos la función de costo o de pérdida, se transforma en un problema de optimización, en el cual uno tiene que variar el vector de parámetros y encontrar el mínimo de esta función, de acuerdo al vector de encontrar el vector de parámetros que minimice esta función. El método que se suele utilizar para actualizar el vector de parámetros se conoce como descenso por gradiente. Es un método iterativo que, utilizando la ecuación 16, usando iteraciones, se va actualizando el vector de parámetros. La idea visual de este método es, imaginemos que la función de error depende del vector de parámetros con el que arrancamos. Si calculamos el gradiente de la función costo, nos va a dar la dirección del máximo crecimiento de esta función, o sea que si nos movemos en la dirección contraria, vamos a ir hacia el decrecimiento de la función, o sea, nos vamos a aproximar al mínimo de la función. Y la idea es ir actualizando el parámetro, dando distintos pasos, dando pasos en esta dirección, ¿sí? Cuando digo pasos, me refiero a actualizaciones donde el parámetro beta nos está marcando cuando nos movemos en la dirección contraria al gradiente. El parámetro beta se lo conoce como tasa de aprendizaje. Si uno quisiera trabajar con el modelo de perceptrón multicapa con imágenes, se presentaría una dificultad, que es la gran cantidad de parámetros que demandaría este modelo. ¿Sí? Porque uno tendría que tomar la imagen, vectorizarla, es decir, a cada píxel asignarlo como en una de las neuronas de entrada. Y esto generaría, con todas las conexiones de la siguiente capa, una gran cantidad de pesos y una sobreparametrización. Y además, el modelo de perceptrón multicapa consideraría a los píxeles de forma aislada, que no están correlacionados. Y esto es un problema, ya que en las imágenes los píxeles están correlacionados. Con lo cual, vamos a trabajar sobre lo que se conoce como redes neuronales convolucionales, que van a basarse en esta correlación entre píxeles vecinos. Las redes neuronales convolucionales se presentaron por primera vez en 1989 en el artículo de LeCun. La motivación, el problema que motivó fue el reconocimiento de dígitos escritos a mano. Recién en el año 2012 cobraron mayor popularidad, ya que el algoritmo ganador de una de las competencias más grandes de clasificación de imágenes, que se llama ImageNet, usó por primera vez redes neuronales convolucionales
y mejoró sustancialmente los resultados con respecto a las ediciones anteriores. Una red neuronal convolucional está compuesta por tres capas típicas: la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa totalmente conectada. Vamos a ver cada una de estas capas cuál es su función. Para hablar de capas convolucionales tenemos que definir la operación convolución. Para definir la convolución tenemos que mencionar lo que se conoce como filtro. Un filtro K puede representarse como una matriz cuadrada de dimensiones nn más pequeñas que las de la imagen. Y si tenemos una imagen de entrada I y un filtro K, fijando una posición IJ, definimos la convolución en esa posición, como en la ecuación 17, donde tenemos una doble sumatoria y los términos que vamos sumando son los productos entre la posición de la imagen y la posición en el filtro. Para ilustrar un poco mejor en qué consiste la operación de convolución, veamos en este ejemplo. Si esta es nuestra imagen de entrada y ese es nuestro filtro, para obtener el valor de salida en la primera posición, lo que uno tendría que hacer es ir realizando el producto. En este caso sería 21 por menos 1, sumarle el producto de 19 con menos 1, el producto más la suma el producto de 17 y menos 1, barriendo todas las posiciones del filtro, y así obtendría el primer valor de salida. Uno tiene que ir moviendo el filtro en todas las posiciones válidas y así ir obteniendo cada uno de los valores de salida. Un filtro en particular nos detecta una característica, con lo cual es usual utilizar en cada capa de la red neuronal convolucional varios filtros y así poder extraer varias características de la imagen. El filtro lo que nos dice es a qué característica es sensible. La pregunta es cómo determinamos qué filtros utilizar en la red. Al igual que antes, supongamos que contamos con un conjunto de datos masivo, tenemos datos etiquetados. La idea va a ser determinar el parámetro que mejor se ajuste a este conjunto de entrenamientos. Con lo cual tenemos que definir una función costo que nos guía el error entre nuestras predicciones y los datos etiquetados y hallar el mínimo de esta función costo variando el parámetro del conjunto. Este es un ejemplo de, supongamos que tenemos esta imagen de entrada. Uno podría preguntarse qué respuesta obtenemos al realizar la convolución por distintos filtros. Si tenemos esta imagen de entrada y del lado derecho vemos la respuesta que dan al aplicar distintos filtros. De acuerdo al filtro que utilicemos es la característica que va a detectar en la imagen. En las primeras capas de la red en general se utilizan filtros para detectar patrones simples como bordes verticales o bordes horizontales. La capa de agrupamiento se utiliza para reducir el tamaño espacial de la representación, reduce también la cantidad de parámetros y ayuda a controlar el overfitting, es decir, el sobreajuste al conjunto de datos. En el ejemplo estamos utilizando lo que se conoce como max pooling, que consiste en dividir nuestra imagen en regiones más pequeñas y tomar un representante de cada una de estas regiones. En particular tomamos el máximo. Y las capas totalmente conectadas se suelen utilizar al final de una red neuronal convolucional que sirven para obtener el dato de salida que queremos de la red. ¿Sí? Este es un ejemplo de la arquitectura que se utilizó en el trabajo de reconocimiento de dígitos, donde vemos que en las primeras capas se realizan convoluciones, ¿sí?, de distintos filtros. Cada una de las respuestas se van apilando, se van estaqueando. Se siguen con capas de max pooling que reducen el tamaño de la imagen y seguimos realizando convoluciones, con lo cual vamos reduciendo las dimensiones de la imagen pero aumentando el número de canales que tenemos. Sobre el final de la red directamente podemos vectorizar toda la información y utilizar algún modelo como el perceptrón multicapa que con múltiples conexiones podemos obtener los datos de salida. La mayoría de las redes neuronales convolucionales se utilizan para clasificar imágenes. Nosotros dijimos que la tarea que nos motiva es segmentar imágenes, o sea, determinar píxel a píxel a qué clase pertenecen.
Y uno de los modelos que más popularidad tuvo en los últimos años es el modelo que se llama UNet. Fue definido en el año 2015 y tiene esta arquitectura. Se denominan camino contráctil y camino expansivo, cada una de las regiones, izquierda y derecha. En el camino contráctil tiene una arquitectura típica de una red neuronal convolucional, donde se dan sucesivas convoluciones seguidas de capas de max pooling. Y en el camino expansivo se van aumentando el tamaño de la muestra y copiando y pegando información de las capas del camino anterior para obtener como salida un mapa de segmentación o una imagen segmentada. En un problema de segmentación binaria se define lo que se conoce como matriz de confusión, que es una matriz de 2×2 de la siguiente forma. Supongamos que tenemos nuestros datos etiquetados con posiciones marcadas con un 1 que se corresponden con fuego y con un 0 que corresponden a no fuego. Nuestras predicciones también se van a distinguir con unos y ceros. La matriz en cada una de las posiciones lo que nos va a contar es la cantidad de valores en los cuales el valor real era fuego y nosotros predijimos correctamente que era fuego. Esto se conoce como true positive. En la segunda posición contamos la cantidad de falsos negativos que arrojó nuestro modelo. En la tercera posición, los falsos positivos, es decir, que no había fuego y el modelo predijo que había fuego. Y en la cuarta posición, los verdaderos negativos, o los true negative, cuales no había fuego y nosotros predijimos correctamente que no había fuego. Con la matriz de confusión se definen las siguientes métricas: la precisión y la exhaustividad o recall. La precisión lo que nos está marcando es qué proporción de los que decimos que son positivos son verdaderamente positivos, ¿sí? Ese cociente está marcando eso. Y la exhaustividad, de alguna manera, nos dice qué tan sensibles somos a detectar los positivos, ¿sí? O sea, qué proporción de todos los que eran positivos estamos detectando. Con estas dos métricas se definen el valor F1 y F2, que nos permiten con un único valor tener nos permiten tener un único valor para entender la precisión y el recall del modelo. La métrica F1 pondera de igual forma estos dos valores y la métrica F2 le da mayor importancia al recall del modelo, a la exhaustividad. Este es un ejemplo de una de las predicciones utilizando el modelo con función de pertenencia BH continua en el tercer canal de entrada. A la izquierda está la imagen, la máscara original, y a la derecha la máscara predicha por nuestro modelo. Recordemos que lo que está pintado amarillo sería la presencia del fuego en esas ubicaciones. Podemos ver que el modelo lo que está haciendo de alguna manera es rellenar o pintar de más los píxeles afectados por el fuego. Eso se va a traducir en que vamos a tener un alto recall, una alta exactividad. Estamos reconociendo los píxeles de fuego y de alguna manera lo estamos estimando por demás. Para el problema de detección de incendios, esto tiene sentido, ya que es preferible tener de alguna manera una falsa alarma, o sea, marcar que una zona está incendiada, a que no detectar los píxeles de fuego, ¿sí? Esta es otra imagen donde ocurre lo mismo, ¿sí? Vemos que el modelo estima por demás las regiones afectadas. Y más imágenes de predicciones donde podemos ver que ocurre el mismo fenómeno. Bueno, para la implementación de estos modelos se trabajó en la plataforma Google Colab, que permite ejecutar código en la nube. Se desarrolló el código en el lenguaje de Python y se utilizó el marco de desarrollo TensorFlow, que es una librería de Python especializada para trabajar con redes neuronales. El tiempo de entrenamiento de ajuste de cada uno de los modelos fue aproximadamente 6 horas, utilizando una placa GPU de esas características. Y los resultados que se obtuvieron fueron los que se ven en el cuadro, donde vemos valores de F2 cercanos a 0,8, con dispersiones alrededor de 0,2. Si miramos los Bailing plots de la distribución de los valores de F2 en el conjunto de test, podemos ver que se distribuyen cercanos a 0,8,
Estos gráficos nos dan como una intuición, sería como un gráfico de caja, pero que además nos aproxima a la función de distribución, de densidad, perdón, de los valores. Para mejorar los resultados se utilizó una técnica que se conoce como Transfer Learning. Cuando uno quiere diseñar una red neuronal es difícil entrenarla desde cero, ya que requiere una gran cantidad de datos para tener buenos resultados, con lo cual el aprendizaje por transferencia o Transfer Learning lo que utiliza es modelos previamente entrenados como punto de partida. Esto tiene sentido ya que cuando tenemos una red neuronal, en general las primeras capas, los filtros que se utilizan van a detectar características similares a cualquier problema con imagen, cualquier problema de clasificación o segmentación de imagen. Los filtros que reconocen bordes nos pueden servir en algún problema de reconocimiento de dígitos o en algún problema de incendios. O sea, la idea es utilizar los filtros de algún otro modelo para el modelo que uno quiere aplicar y solamente entrenar las últimas capas de la red, que son las que arrojan la predicción. En nuestro estudio particular utilizamos el modelo que se conoce como BGG16 para el camino contráctil de UNet, que es el camino en el cual se extraen las características. Los resultados que se obtuvieron aplicando Transfer Learning mejoran, ya que los valores de F2 se encuentran cercanos a 0,9. En negrita vemos el modelo que mejores resultados tuvo, que fue el que utilizó la función de pertenencia continua en la priorización PB. Y vemos que los Bailey plots también son más refinados, o sea que los valores de F2 se concentran más cercanos a 0,9, a diferencia de los anteriores que estaban más distribuidos por todos los posibles valores. Si uno compara los modelos y los ordena en valores respecto al valor de F2 que obtuvieron en el conjunto de test, vemos que todos los que utilizaron Transfer Learning tuvieron mejores métricas. Como conclusiones, podemos ver que obtuvimos resultados similares a los del trabajo en el cual se basó nuestro estudio. El trabajo de la revista Nature, ellos tuvieron un valor de F1 de 0,86 y con el algoritmo propuesto por la tesis se obtuvo un valor de 0,92. También se reduce el costo computacional y el costo de validación en el campo. A nosotros solamente trabajamos con la información estadística de los píxeles y utilizando el modelo de intensidad de los píxeles construimos el modelo, no utilizamos datos de campo. Bueno, el modelo que tuvo mejores resultados ya lo mencioné, y en términos generales todos los que tuvieron Transfer Learning tuvieron un mejor rendimiento. Las perspectivas de este trabajo sería refinar estos modelos para trabajar con imágenes de entrada más grandes. Como mencioné antes, utilizamos parches de la imagen, o sea, trabajamos con resoluciones más pequeñas, de 512 por 512. La motivación del estudio fue la problemática de incendios forestales en las regiones de Argentina, con lo cual sería interesante trabajar con datos de esta zona. En el año 2020, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales puso en órbita el satélite SAOCOM 1B, el cual cuenta con un instrumento de radar SAR. Entonces sería interesante trabajar con imágenes del propio satélite argentino. Y por último, continuar con estudios de posgrado, implementando redes neuronales para la predicción de reindex de cultivos con imágenes artificiales. Esta es la bibliografía que utilicé para esta presentación. Muchas gracias por... Preguntas, dudas, consultas. ¿Sí? Bueno, consultas no van a haber porque ya las tuvimos y ya tuvimos charlas formales y charlas informales en algún momento, así que me parece que es más un comentario que te quiero hacer acerca de la tesis. Me parece que la presentación terminó de ordenar mucho más del trabajo que presentaste, así que como dijo
Aureliano, nos escuchaste. Así que agradezco que se haya tomado en cuenta los comentarios que te hicimos. Y creo que sí terminó de redondear mucho más el trabajo que estuvimos leyendo. Así que las cuestiones técnicas ya las resolvimos y creo que va a quedar un excelente trabajo para que, bueno, pronto necesariamente tengas que publicar. Una sola pregunta es, y muy más de pedestre, si se lo comunicaron a los autores del paper, que consiguieron mejorar un poco más el algoritmo que trabajaron. Me parece algo interesante, ya que les pudieron ver los datos. Creo que podría ser, sugeriría que tengan escrito el paper antes y después se lo cuenten, porque creo que tiene que esperar que hay otro método y que el laburo que hicieron ellos sirvió para mejorar lo que ustedes hicieron. Bueno, no mucho más que eso. Además, bueno, yo siempre lo digo, esto me parece, este tipo de temas que se toman no se ven en toda la carrera directamente. Solamente vemos los pasos iniciales desde la parte estadística, pero desde la parte de redes neuronales no se ve absolutamente nada. Y me parece que es de gran valor que te hayas tomado el trabajo de aprender parte de todo esto. Hay caminos mucho más largos, por supuesto. Así que, bueno, muy contento de que lo hayas elegido y que pretendas continuar elaborando en este tema. Así que me parece excelente el laburo y felicitaciones. Gracias. Bueno, por mi parte, primero nada, felicitaciones por la charla, me gustó mucho. Como dijo Mauro, la verdad es bastante lo que nosotros tenemos pedido. Estuvo muy linda, felicitaciones por eso. En cuanto al trabajo, también, ya de vuelta, preguntas y comentarios que hicimos oportunamente, las distribuyeron en su momento, así que nos terminó de aclarar muchísimo la presentación. Se ve que elaboraste un montón, que se hace un montón, pues de vuelta, como dijo Mauro, muchas de estas cosas, nada casi se ve de esto en nuestra carrera, así que hay que meterle un montón de horas de estudio. Y la verdad es que es un trabajo muy lindo, te felicito por ser un trabajo muy lindo. Lo lindo de la matemática aplicada es esto, ¿no? Que uno puede con la matemática ir flechando a diferentes áreas, diferentes cosas y resolver problemáticas de la sociedad. Así que felicito, no tengo mucho para decirte y bueno, me alegra mucho también que te incorpores al grupo de aplicada. Realmente muy contento.